Muy buenas tardes, queridos alumnos del tercer año de Ingeniería en Informática. ¿Cómo están? Bien. Bien, profe, yo tengo fuego, así que me limito a hablar porque me duele. Muy bien. De esta manera vamos a iniciar la clase de hoy correspondiente a Arquitectura de Computadoras del día 7 de septiembre del 2020. Continuando con las unidades ya desarrolladas, hoy vamos a hablar sobre arquitectura de memorias de computadoras. Para eso ya estará disponible en la plataforma los materiales para desarrollar hoy correspondientes a memorias que ya están en estas secciones. La unidad de hoy, tipo de memoria, donde van a encontrar dos archivos PDF con información, una presentación de tipos de memoria para controladores PIC, que es para memoria de microcontroladores, que tienen un poquito de diferencia con memorias de computadoras, de memorias RAM. Y como actividad a realizar para la materia, para ganarse el punto del día de hoy, un juego de ahorcados basado en informaciones que están en el archivo tipo de memoria RAM y ROM. Entonces, van a tener 3 días para completar el ahorcado y será guardado la calificación para ustedes. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien, ¿están viendo mi pantalla, cierto? Sí. Sí. Muy bien, entonces, tipo de memorias, la clase de hoy, la presentación del día de hoy, los archivos PDF y el ahorcado que tienen 3 días para completarlo. Profe, Diga. no escuché yo la anterior, así que quería preguntarme si ahorcaban más, ¿verdad? La tarea. Sí, que vas a dejar. ahorcado. Sí. Ok. Una tarea para refrescar los conceptos de tipos de memorias. Bueno, entonces, iniciando con la clase de hoy, ¿qué es la memoria? Una memoria es una parte de un circuito o de la computadora que almacena información. Esa es la función de una memoria, almacenar información, que esa información puede ser instrucción y puede ser datos, ¿verdad? Instrucción hace referencia a procesos para que, por ejemplo, pueda ser más veloz todo un circuito, toda una computadora, una placa madre, y de datos hace referencia a tipo de memoria de almacenamiento, como por ejemplo memoria SD, el disco duro, un DVD, un CD, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se habla de memoria, se hace referencia a instrucciones y a datos, que finalmente son informaciones. Entonces, la dirección, ¿qué es la dirección en memoria? Es la posición de la información donde está almacenada. Entonces, cada proceso en la computadora tiene una dirección. Se escribe sobre una dirección hasta que es procesado y terminado. El punto de memoria es el elemento que almacena un bit. Entonces, dentro de una memoria que está compuesto de muchos gigabytes, un bit es un punto de memoria, donde ahí en ese punto de memoria se puede almacenar un registro. La palabra son números de bits que suele contener posición de memoria, que puede ser 8, 16 y hasta 64 bits. Entonces, digamos que una orden que yo le diga a la computadora, hace algo, abrir un archivo, ejecutar un proceso, se guarda en memoria como una palabra y puede contener hasta 64 bits. Solamente esa orden, esa operación. Perdón.
Y en cuanto a operaciones básicas, operaciones que hace la memoria, las operaciones son de lectura y escritura. ¿Qué es lectura y qué es escritura? Lectura es recibir procesos, recibir órdenes, y escritura es enviar esas órdenes, ejecutar esas órdenes. Generalmente, como siempre dije, memoria es un nexo entre la placa madre y CPU para que el proceso, la ejecución de la actividad en el circuito sea más rápido. Bueno, parámetros característicos de qué está compuesto la memoria, de capacidad. Y la capacidad más utilizada hasta hoy en día es el gigabyte, ¿verdad? Entre megabytes y gigabytes. Megabytes se encuentra en microcontroladores pequeños, como el Arduino, por ejemplo, de 8 megas. Y para computadoras que, por ejemplo, el DDR4 puede tener 12 gigabytes, un ejemplo. Otra característica es la velocidad y tiempo de acceso. Significa la rapidez con que puede pasar información al CPU. Tiempo que transcurre entre que pasa la información, lectura y escritura. Otra característica es ciclo de la memoria. Un ciclo, como sabemos, hace referencia a un inicio y a un fin. Y eso es el tiempo que transcurre entre recibir una orden y terminar esa orden. Coste por bit, precio por cada bit de información. Se hace referencia a la transferencia de información que puede haber dentro de la memoria. Aquí vemos en comparativa parámetros característicos, la velocidad que va en una regresión lineal y el tiempo de acceso que inicia en un segundo y va subiendo. Voy a las cosas más específicas. Bueno, jerarquías de la memoria. Como finalmente memoria obedece al CPU, la central unidad de proceso, y la memoria viene a ser como un brazo, un soporte para que él sea más rápido y que en consecuencia la computadora, el circuito sea más veloz. Entonces está compuesto por niveles. Y el nivel 1 del CPU es la memoria caché. Ya les había dicho en la clase sobre CPU que memoria caché es una pequeña porción de memoria que está dentro del microprocesador que ayuda a lectura y escritura, que recibe las órdenes que le envía la memoria RAM, que sería el nivel 2, memoria principal. Nivel 3 serían las órdenes que vienen de disco duro, de CD, DVD. Y nivel 4 ya hoy en día no se usa la unidad de cinta, ¿verdad? Cinta magnética, que sería disquetes. Ya. Hoy ya no se usa eso. Pero hace referencia a lo que está acá, dispositivo de almacenamiento secundario, que podría ser fácilmente también una USB. Entonces, en esos niveles, el primer nivel es memoria caché. Y su objetivo es dar la impresión de que las referencias a memoria sirven a una velocidad muy cercana a la del procesador. Bueno, entonces dice, velocidad muy cercana al del procesador. Si bien yo tengo instalado una memoria RAM de 8 gigas y que puede operar a 2400 MHz de velocidad, el CPU mismo, por ejemplo, si yo tengo un CPU i5 que fácilmente puede tener 6400 GHz de velocidad, entonces hay una diferencia entre la velocidad de memoria RAM y la velocidad de CPU que es mayor. Entonces ahí es donde entra memoria caché, que le hace pensar a CPU que la memoria está trabajando a un mismo ritmo que el CPU. Eso le hace la memoria caché. Diseño. Se debe tener en cuenta la optimización de los siguientes parámetros: probabilidad de acierto, tiempo de acceso efectivo, retardos debido a fallos. Hay que tener en cuenta. Está dividido en directorio y bloques de datos, que son bloques de MP y bloques de caché. La división. Para
los amantes de videojuegos seguro ya están relacionados a lo que es memoria virtual. ¿Qué es la memoria virtual? La memoria virtual es hacer una configuración que viene a nivel de software para que CPU piense que no tiene límites en cuanto a memoria. Lo que finalmente es un riesgo para toda la computadora porque puede provocar daños. Pero, como le digo, los amantes de videojuegos hacen mucho lo que es dar memoria virtual para que el juego, por ejemplo, sea más rápido. ¿Y qué es el objetivo de la memoria virtual? Dar la impresión de tener memoria ilimitada. ¿Y cómo está diseñado? Mecanismo que permite la ejecución de programas cargados parcialmente en la memoria principal del computador, que es la memoria RAM, ofreciendo al usuario un espacio de memoria principal ilimitado. Entonces, el CPU no hay un límite, o sea, el sistema operativo no establece límites para enviar órdenes, igual si aún no están procesadas otros anteriores. Combina dos dispositivos de almacenamiento de diferente capacidad, velocidad y coste, la memoria principal y el disco duro, lo más habitual. Entonces, la memoria virtual lo que hace es quitar de disco duro una porción para que en esa porción de disco duro, gigas de disco duro, se puedan almacenar procesos. En inglés se llama overclocking. Si ustedes alguna vez ya configuraron también en Internet Explorer, hay una opción que dice otorgar memoria virtual cuando el navegador está muy lento, pero Chrome no lo tiene, pero Internet Explorer sí lo tiene. Cuando el navegador, por ejemplo, ha abierto muchas pestañas de página dentro del navegador y se hace eso, se le coloca memoria virtual. Facilita los mecanismos de protección de memoria fundamentales en la multiprogramación para que los distintos programas no interfieran entre sí. Separa los conceptos de espacio, direcciones y espacio de dirección física. Entonces, separa los espacios de dirección lógica y dirección física. Entonces, eso significa que, por un lado, la dirección física va a la memoria RAM, que son aquellos que le dije, son los códigos que hacen referencia a un proceso. Y la dirección lógica son ya las ejecuciones que va a hacer la computadora, por ejemplo, abrir video, música, explorador, etcétera, etcétera. Entonces, no se va todo encima de memoria RAM, sino que disco duro también actúa ahí. Pero es en el caso de memoria virtual. Fundamento de la memoria. Lo que hay que saber es que, como todo, almacena en estados 0 y 1. 0 no hay nada apagado y 1 cargado funcionando. Tiene dispositivo de lectura, detecta el estado en que se encuentra el soporte. Tiene dispositivo de lectura, escritura, genera energía necesaria para poder dar el soporte al estado deseado. Da direccionamiento, permite grabar o leer información en un lugar deseado. A ver si logro abrir aquí para darles un ejemplo de direcciones. Vamos al rendimiento, vamos a memoria. Aquí vemos un ejemplo, pero lo que quiero ver es si consigo ver una dirección de memoria para mostrarles. Ranura usada 2. Es una memoria total de 8 GB, donde ahora mismo se está utilizando 4,9. Hay áreas reservadas. A ver si consigo ver aquí. Memoria. Asignada, Chrome, muestra todos los procesos en memoria. Y quiero saber si me da detalles de bus de dirección. Si me da su código de dirección, no me da. En Windows 10 no me da. En Windows 7 sí tenía como, pero ahora no encuentro. Pero como pueden ver, son todos los procesos que ahora mismo están cargados en memoria. Son cosas abiertas que yo tengo. Aquí se puede ver la memoria en caché.
Total tengo 8 gigas, 8192 megas, de los cuales está en caché 2.9 gigas. Y hay todavía memoria libre como 3 gigas para usar. Ahora mismo hay 5 gigas en uso y 3 gigas para usar, memorias de la memoria física. Bueno, clasificación de los tipos de memoria para almacenamiento. Duración de la información. Está los tipos de permanente, que son no volátiles. Entonces, cuando estamos hablando de almacenamiento, hablamos, por ejemplo, de una USB, donde las informaciones pueden ser permanentes, se queda ahí. Otro tipo de almacenamiento es volátil. O sea, volátil significa que no dura, que puede estar un segundo nomás y después ya puede ser reemplazado. De lectura destructiva, que significa que se abre y se elimina, autoelimina. De refresco, quiere decir que es una memoria que se actualiza. Otro tipo de memoria es de acceso aleatorio. Aleatorio significa que ahora puede ser A y luego puede ser B y luego puede ser A, puede ser C, o sea que no es fijo. No es, y la memoria directa sí es una memoria que siempre va a estar ahí. Y secuencial significa que puede ir de A, B, C o de 1, 2, 3, 4. Pero las memorias RAM, por ejemplo, son Random Access Memory. Random significa aleatorio, que CPU agarra puede agarrar cualquier proceso. No hay ni una orden para que él agarre. Realización de operaciones puede ser por palabras y por bloques. CPU lo hace por bloques, por sector. Forma de acceso, por dirección, por contenido. CPU agarra información por dirección. Perdón. Perdón. Bueno, tipos de dispositivos. Están las cintas magnéticas, que hoy en día ya no se usan, son de la vieja escuela. Discos duros, si se utilizan todavía, existen varios tipos. Entre ellos está también las micro SD, hacen parte también de él. Después están otros tipos que son los CD, DVD, HDD, VR, que son dispositivos de almacenamiento. USB también dispositivo de almacenamiento. Después está la clasificación, que es la RAM y la ROM. Entonces, siempre tenemos que, como ingenieros, futuros ingenieros, saber que la RAM hace referencia a memoria de cómputo para que sea veloz la computadora o un circuito. Y la ROM hace referencia a memoria de almacenamiento de órdenes, ¿verdad? Para el circuito. Entonces ahí entra, por ejemplo, si yo voy a cargar un PIC, un microcontrolador con las órdenes específicas, eso va a ir adentro de la ROM, que a la vez puede ser una EEPROM, por ejemplo. Y la RAM, que hace referencia a que para que el circuito sea más rápido, hace referencia a los tipos de memoria RAM. Memoria de acceso aleatorio, que puede ser SDRAM, que es estática, ya no se utiliza, es de la vieja escuela. Memoria de RAM, RAM dinámica, eso sí, es la que estamos utilizando. Y SDRAM sincrónico y dinámico a la vez. Entonces, son los tipos de memoria que hay. Esto también existe, SDRAM. Lo que más se usa son las DRAM, donde están las DDR, y las SDRAM, que son memorias más caras. Luego tenemos los tipos de ROM. Y por ejemplo, si yo le hablo de un PROM, es una memoria programable.
donde se puede colocar órdenes y cuando está en el circuito se ejecutan esas órdenes. Es lo que pasa, por ejemplo, en Arduino. La EEPROM son prompts que se pueden borrar. También esto, por ejemplo, se encuentra en la BIOS de una computadora. La BIOS tiene información y cuando interactuando con él se pueden modificar las informaciones que hay. Por ejemplo, orden de boteo, orden de activar, desactivar funciones. Entonces, una BIOS es una EEPROM porque se puede modificar su contenido. Y la PROM solo se puede mostrar o hacer lo que está ahí adentro nomás y no se puede modificar nada. Y la EEPROM, que es una EEPROM eléctrica, que se encuentra en celular, en los smartphones tiene EEPROM, una heladera, una Smart TV. Son ya memorias programadas con ciertas órdenes para que se interactúe con él, ¿verdad? Como el caso del celular. Y la memoria flash son memorias, por ejemplo, a ver dónde puede estar memoria flash. En una cámara digital, por ejemplo, puede estar memoria flash. Se puede resetear. A ver, un ruteador también tiene memoria flash, porque si uno aprieta el botoncito, esto se reinicia a estado de fábrica. Entonces, también memoria flash son memorias así que se pueden auto reprogramar. Bueno, mapas dentro de memoria, que son el lugar donde se almacenan las direcciones. Supongamos que una memoria RAM tiene filas y columnas. Y el mapa de memoria es el espacio direccionable de un computador. Es el lugar donde se guarda, se hace la referencia. M es el ancho del bus. Ampliación del mapa. Un ratito. Perdón. Un ratito. Voy a pedir un poquito de silencio que haga ahí, silencio, ruido a mi alrededor. Espérenme un ratito. Freddy, ya no se calla, lo en el fondo. Ok, listo. Bueno, mapa de memoria es el lugar donde se ubican las direcciones, los procesos de la memoria en sí, que está especificado memoria disponible, memoria usada y da su mapa total, que es el gráfico que yo le había mostrado en los recursos, ¿no? Voy a intentar abrir otra vez acá. Rendimiento, memoria, monitor de recursos, y digamos que este es el mapa de memoria, donde aquí me va mostrando la línea de uso de la memoria, que esto va subiendo y bajando de acuerdo al proceso que se esté ejecutando en mi computadora. Se está utilizando el 58% de memoria. A ver si tengo otro tipo de vista, pero esto sería mapa de memoria. Y cada uno de estos cuadritos es un mapa de direcciones. Significa que toda esta área tengo libre y aquí se está utilizando a full. Y lo interesante es en memoria que una información puede estar grabada en una celda y eso se libera y enseguida entra otra dirección, otra información a ocupar su lugar para que sea ejecutado.
Aquí un poco del cálculo que hace internamente. En este caso, memorias o sea que las direcciones ocupan 8 bits. Esto puede ser hasta 64 bits. Digamos entonces que estas son las informaciones dentro de una celda de memoria que se van a ir ejecutando. Entonces aquí es un ejemplo de 8K por 8 de 213 y se tiene 14 bits en el bus de direcciones, que se empleará un bit para distinguir cuando se accede uno al otro módulo. Un esquema de memoria, acá vemos un esquema de circuito de negación OR, que sería short, que está operando sobre un bus de direcciones, que esta es una celda de dirección para sacar información por bus de datos. Y voy a profundizar mucho esta parte. Organización de la memoria, entonces, aquí, yo quería mostrarle hace rato, las direcciones. Por ejemplo, 0FF08, que es una dirección de memoria, que digamos que este es el título de un contenido que hay adentro. El contenido es el proceso, que está compuesto por 0 y 1, lógicamente. Entonces, en la computadora se tiene memoria RAM y memoria ROM. Memoria principal, que es nuestra memoria RAM. Y en este ejemplo hay 4 puertos. En cada puerto hay bus de datos, bus de dirección y señales de control que va al CPU, que ya habíamos visto en otras clases, que son los buses de datos, ¿verdad? Que llevan flujo de información, bus de dirección que lleva justamente esto, la referencia de cada dato, y señales de control que son las lógicas booleanas de CPU, de hacer o no hacer las órdenes solicitadas por el usuario. En otro puerto, en otro sector de memoria, se está ejecutando todo lo que es controlar periférico. ¿Qué es controlar periférico? Teclado, mouse, pantalla. Acá podemos ver que puerto 2 y puerto 3 están controlando periféricos. Por ejemplo, si yo estoy moviendo este mouse, se está controlando un periférico y eso es en un sector de la memoria. En el puerto 4, otra vez, bus de datos, dirección y señales de control que pueden ir a video, por ejemplo, para controlar la parte de video. Bueno, ejemplo del mapa de memoria del i80 por 86. El 8086 es una memoria, es un CPU, ¿verdad? CPU de Intel Pentium, que es la arquitectura, por ejemplo, de un tipo de procesador de un solo core, de un solo núcleo, que es el Celeron. El Celeron utiliza este tipo de procesador, 386 de Pentium. Y aquí hay una comparativa. Que ¿cuánto consume con un procesador Pentium una memoria de 4 GB? Podemos ver que la memoria total de 4 GB y memoria de video utiliza 768, 640K. Después de paginado, que es para abertura, escritura, utiliza esto. La ROM, la BIOS utiliza esto. Memoria alta, que es para la parte de imágenes, de video, que consume mucho, está consumiendo esto y en total da esto, 4 gigas. Aquí nada más la biografía. Entonces, si nos vamos a otra presentación, le quiero mostrar también esto. Que hace referencia a la memoria RAM dentro de la computadora. Es una memoria de trabajo para el sistema operativo, los programas y la mayor parte del software. Se cargan las instrucciones que va a ejecutar el CPU. Existen hoy en día utilizados desde DDR1 hasta DDR5. Lógicamente, atrás, en los años 1980, 70, habían otros modelos como la SDRAM,
Y ahora lo más utilizado son las DDRs desde los años 2000, 2005. Entonces la DDR1 siempre tiene la misma manera de funcionar, que son las SDRAM, que es sincrónicas y asincrónicas a la vez, y se caracterizan por el número de pinos que tiene, por la capacidad de reloj, que hace que sea más veloz o menos veloz, y por la capacidad que puede soportar. Ejemplo, capacidad máxima de DDR1, 1 GB, hasta ahí nomás podía. Y cuando eso, yo recuerdo, tengo memoria de aquellos tiempos, tener una memoria de 512K megabytes, por ejemplo, era lo más purete, y si tenías 1 GB, podías hacer muchísimas cosas. Hoy en día eso fue cambiando. Después vinieron las DDR2, que un solo peine de memoria podría ya almacenar más, podía almacenar 2 GB ya. Y a diferencia, más cantidad de pinos, son capaces de trabajar con 4 bits por ciclo, 2 de ida y 2 de vuelta, y fue aumentando la capacidad. Un DDR2 máximo 2 GB podía tener. Después vino la DDR3, que una DDR3 ya podía tener 4 GB ya en un solo peine. Más moderno estándar, un tipo de memoria de RAM, las cuales los chips de memoria en ambos lados tienen chips de memoria en ambos lados, a diferencia que los anteriores, que chips de memoria, que son estos chips que están aquí, solamente lo tenían en un lado, en la DDR3, y para el frente ambos lados. Y lo interesante es que cada chip de memoria tiene una capacidad específica. Digamos, si yo tengo aquí 8 chips de memoria, significa que cada chip de memoria va a tener 1 GB de capacidad. También se le denomina DIMM tipo DDR3 debido a que cuenta con conectores físicamente independientes por ambas caras. Entonces, soporta más calor. Hoy en día se está utilizando bastante lo que es DDR4. Al igual que las otras, se basan en la misma tecnología DDR. Cuentan con 288 pines. La nueva generación permite ya ser compatible con la i9 de Intel. Tiene un rendimiento optimizado, ecológico, computación de bajo costo. DDR también proporciona control de redundancia cíclica, o sea, tiene muchas ventajas. Y hasta ahora es muy caro todavía. Yo no sé si alguien de ustedes tiene DDR, computadora con DDR4, pero un solo peine puede tener hasta 32 GB. Es muy... Y sabía, Saúl. Ventajas del DDR4. Principal ventaja es la comparación con DDR2 y DDR3, que tiene la misma frecuencia, pero más capacidad. Apunta a un cambio de topología descartando enfoques de doble y triple canal. Cada controlador de memoria está conectado a un módulo único 7.8. Son características. La desventaja de DDR4 es incompatible con versiones anteriores por diferencia en los voltajes, interfaz física y otros factores. Tiene una mayor latencia, lo que reduce su rendimiento. Entonces, hay desventajas, significa que no es compatible con placas que funcionan para DDR3, por ejemplo. Y dice que es un poco menos veloz que DDR3. Ahora, bien, ya existe en el mercado DDR5. Los están todavía utilizando en las computadoras convencionales. Dice, se sustituirá el DDR4. Va a venir con una capacidad de 128 GB en una sola memoria. Imagínense lo que es tener una computadora con una notebook con 128 GB, por ejemplo, de memoria. Va a ser flash. Va a faltar memoria todavía. Sí, va a ser flash memoria, ¿sí? Entonces, va a permitir el uso de realidad virtual y pantallas 4K. Imagínense una notebook con pantalla con realidad, un sistema operativo en realidad virtual de la zamputa. Supuestamente 4K, pero no llega.
Bueno, hay que ver ahora, todavía no lo tenemos a mano, ¿verdad? Pero sí, eso, cuando, no sé, se vende, por ejemplo, Smart TV 4K, pero así es propaganda, en la práctica 4K no llega, como dice William. Muy bien. Por último, les quiero presentar un poco de memorias de PIC. Como les había dicho en las clases pasadas, que el PIC es un microcontrolador programable. Y para cada microcontrolador programable se necesita una memoria para que lógicamente sea más rápido, ¿verdad? Y acá voy a hacer alusión, por ejemplo, a una placa tipo Arduino, que existen varios existen placas programables. En los microcontroladores la memoria no es abundante. Aquí se encontrará solamente hasta gigas, como en las computadoras personales, ¿verdad? Aquí no se encontrará gigas, perdón, porque la verdad que la memoria para PIC viene máximo hasta 16 megas, ¿verdad? La unidad de memoria es una parte del microcontrolador utilizada para almacenar datos. Entonces en este gráfico se muestra CPU, ROM programada, que es aquella memoria ROM que tiene las instrucciones que va a hacer un circuito programable, y la RAM está para ayudarle a que sea rápido. Está destinada al almacenamiento de información temporal que será utilizada por el procesador para realizar cálculos u otro tipo de operaciones lógicas. Es el soporte. La cantidad de memoria RAM que dispone el programador para almacenar sus datos es menor que la que puede direccionar el procesador. Entonces, digamos que tenemos un procesador de 32 megahertz de capacidad, y bueno, la RAM va a tener mucho menos, 8 o 16. La ROM enmascarada es un tipo de ROM cuyo contenido es programado por el fabricante. ROM mascarada. El término de máscara viene del proceso de fabricación, donde las partes del chip se plasman en las máscaras utilizadas durante el proceso de parte del montaje. Bueno, el costo inicial de producción de un circuito de este tipo es alto porque el diseño y producción de la máscara es un proceso costoso, ¿no? No voy a hacer mucha alusión a esa parte, sino que a la memoria del EEPROM. La memoria del EEPROM se fabrica así porque la memoria EEPROM es reprogramable. Estamos hablando de la memoria para un microcontrolador, que puede ser una EEPROM, porque le había dicho que ya la EEPROM viene de fábrica con ciertos códigos, y las dos veces EEPROM ERASE, ¿verdad?, que permite reprogramarle. Se programa mediante un dispositivo electrónico que proporciona voltajes superiores a los normalmente utilizados. Las celdas que reciben carga se leen como un 0. La memoria flash se inventó en los años 80 por la compañía Intel como forma de un proyecto de memoria VPROM. Con la memoria flash se puede escribir y borrar el contenido de esta memoria un número ilimitado de veces. Los microcontroladores con memoria flash son perfectos para estudiar, experimentar y la fabricación en pequeña escala. Memoria EEPROM 2BCE es un tipo de memoria ROM que puede ser programada, borrada, reprogramada eléctricamente, ¿verdad? Que lo hacemos con Arduino, por ejemplo. Puede ser leída en un número limitado de veces. Solo puede ser borrada y reprogramable entre 100.000 y 1.000.000 de veces, ¿no? O sea, muchas veces se puede. Tipo de memoria de un PIC. Digamos que estamos hablando de un PIC de Arduino. Y la memoria flash viene de 1 kilobytes por 14 bits. La memoria EEPROM de datos, que es Arduino, por ejemplo, 64 por 8. Y la memoria RAM, que es para la velocidad, viene por 8 bits. O sea, muy pequeño. ¿Se dan cuenta? Que si después cuando estudiemos un Arduino, que la memoria RAM es de 8 bits nada más. Muy, muy lenta, pero eficaz. Se usa para proyectos buenos, se hace con eso. ¿Qué hace la memoria RAM dentro de un PIC, de un microcontrolador reprogramable? Guarda variables y los registros de 8 bits. Dentro de él tiene 8.192 posiciones que contienen al programa o al código que se programó dentro de él. Y es del tipo no volátil, o sea que dentro de un PIC
tipo EEPROM, hay líneas de códigos que no cambian, ¿verdad? Y que no se pueden cambiar a no ser que se vuelvan a reprogramar. También está la EEPROM de datos, que es área de memoria de lectura y escritura no volátil, que permite garantizar que la información estará siempre disponible al reinicializarse el programa. Se gestiona de manera distinta, entonces dentro de él, de un microcontrolador con EEPROM hay un apartado que permite que al reiniciarse el programa siempre vuelva a estar en él el código desarrollado. Bueno, la bibliografía utilizada. Entonces, esa era la presentación que quería mostrarle también. Ya les hablé en el material PDF. Y les quiero dejar para lectura estos dos archivos PDFs y luego puedan realizar este ahorcado completando los títulos de los contenidos. En el ahorcado ya te va a aparecer el contenido y tenés que poner, por ejemplo, memoria de acceso aleatorio. Existe DDR 1, 2, 3. ¿Y qué es? RAM. Entonces, son 10 preguntitas y tienen hasta el miércoles para resolverlo. Se pasó casi una hora ya. ¿Tienen alguna consultita? Voy a leer todo de nuevo, profe, para que se me quede en mi cabeza. Bueno, entonces si no hay consultas, y si hay consultas me pueden escribir en la sala de chat aquí en la plataforma, también en el foro, y estaré respondiéndoles así que pueda. Cualquier cosa también me pueden escribir a WhatsApp por si no le estoy respondiendo o tengan una emergencia, me avisan por ahí. Ok, profe, gracias. Muy bien. Excelente, entonces les dejo y los acompaño aquí desde la computadora esperando en la sala de chat. Les mando un abrazo y nos vemos el próximo lunes. Dale, profe. Chao. Chao. Hablamos, profe. Hablamos.